hablando de la célula procariota. Resulta que la célula procariota es la que hace parte de unos microorganismos en particular, es la que conforma un grupo específico de microorganismos. ¿Cómo se llaman esos microorganismos? Bacterias, muy bien, Catalina. Bacterias. Las bacterias están formadas por células procariotas, son los únicos organismos vivos que están formados por células procariotas, ninguno más. Todos los demás, sean microorganismos o sean macroorganismos como nosotros, vamos a estar formados por células eucariotas. Solo las bacterias son células procariotas. Vamos a hablar un poquito de la estructura. Fijémonos acá en este esquema para poder diferenciar siempre una célula procariota. La célula procariota en su parte externa tiene bastante protección. A diferencia de otro tipo de células, la célula procariota, por ejemplo, tiene una cápsula. Esa cápsula generalmente es proteica y las proteínas que están en esas cápsulas son las que permiten determinar el tipo de bacteria, como son solo para las bacterias, el tipo de bacteria de las que estamos hablando. Hay una prueba en química, bueno, más que en química, en microbiología, que se denomina tinción de Gram. Y la tinción de Gram nos va a decir qué tipo de proteínas están recubriendo a una bacteria. Entonces, de acuerdo a eso, las bacterias se dividen en dos grupos que son las gram positivas y las gram negativas. Esto tiene que ver con una proteína que tienen que se llama peptidoglucano. Entonces, las que tienen mayor cantidad o las que tienen peptidoglucano dan una coloración y las que no lo tienen dan otra coloración. Entonces, encontramos que hay una coloración rosa para un tipo de tinción y hay otra coloración violeta para el otro tipo de tinción. Así se puede determinar si una bacteria es gram positiva o gram negativa. Y eso se debe justamente a esto, a esta cápsula que recubre a la célula procariota, en este caso que es la misma célula bacteriana. En segundo lugar, encontramos una pared celular, ¿cierto? Una pared es esto que aparece aquí en rojo, ¿cierto? Esta pared celular hace parte también de la estructura y más internamente la que está en amarillo es la membrana plasmática. Entonces, fíjense que la célula procariota tiene una gran cobertura, por eso es tan difícil, digámoslo así, eliminar estas células procariotas, ¿sí? Se necesitan, en el caso de que estén haciendo parte de un organismo, se necesitan antibióticos para que reaccionen con esta capa proteica y de esa manera, digamos que le quitamos como el blindaje, como el escudo de protección a las células procariotas para poderlas eliminar, ¿sí? Entonces, esa es la estructura interna. Tienen cápsula, tienen pared celular y tienen membrana plasmática. Entonces, no es solamente el decir que tiene núcleo, que no tiene núcleo. Son mucho más pequeñas que las células eucariotas, sí, son más pequeñas, pero tienen una mayor protección inclusive que la célula vegetal que también tiene pared. Bueno, vamos a mirar qué otras estructuras encontramos a nivel externo. Tenemos esta estructura de aquí que se llama flagelo. ¿Para qué le sirve el flagelo a esa célula? ¿Quién me cuenta? Muy bien, Catalina, para moverse, para moverse. El objetivo del flagelo principalmente es movimiento, pero también le sirve para otra cosa. Le sirve en los procesos de nutrición, ya que ellos ayudan en el movimiento a acercar los nutrientes que la célula necesita. ¿M? A través de esos flagelos también puede acercar los nutrientes. Y la misma función cumplen estos de aquí que se llaman pilus, ¿sí? Que aquí aparecen como pilus y también se pueden reconocer con el nombre de cilios. Entonces, los cilios, que son también como estos pelitos, así que se ven, básicamente es eso, para movilidad y para también recepcionar algún tipo de nutriente, que luego va a ingresar a través de la pared y la membrana. Bueno, más internamente, entonces tenemos un citoplasma,
¿cierto? Que es este que está aquí representado en azul. El citoplasma, bueno, no voy a entrar en funciones muy específicas porque eso se las voy a dejar a ustedes, esa de explicar cada función así muy específicamente de cada organelo. Pero sí es para que vayamos como ubicándolo dentro de la célula. Tenemos toda esta zona azul que es el citoplasma, que es básicamente la zona donde se encuentran los organelos en una célula. En el caso como la célula procariota no tiene tantos organelos o no tiene organelos especializados, tiene una región nucleoide que se llama así porque ahí debería estar el núcleo, ¿no? Debería estar el núcleo, pero como ya no tiene, solamente es una zona donde se concentran los cromosomas, que es el material genético de la célula, ¿sí? Es la zona donde se concentran los cromosomas básicamente. Por otro lado, tenemos los plásmidos, que digamos casi que es el único organelo, y junto con los ribosomas. Los ribosomas que se encargan de sintetizar las proteínas. Como la célula necesita las proteínas para elaborar precisamente el material genético, pues debe tener cromosomas. Y fíjense que aunque no tiene nada más, porque esta célula no tiene otro organelo que le ayude en otros procesos, a pesar de tener tan pocos organelos, ella hace todas las funciones. La célula procariota respira, la célula procariota se nutre, la célula procariota responde a estímulos del medio, la célula procariota cumple todas las funciones de una célula y de un ser vivo, independientemente de cuál éste sea, en esa estructura tan pequeña y con tan pocos organelos especializados. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto hasta aquí a la célula procariota? ¿No? Ok. Entonces vamos a hacer nuestro esquema de la célula procariota. Mientras van haciendo el esquema de la célula procariota, yo les voy contando que a partir de la próxima semana vamos a empezar a realizar unas exposiciones con respecto a los organelos celulares. Les decía yo que este periodo vamos a comportarnos como biólogos celulares. Entonces vamos a hablar de la estructura de cada uno de esos organelos, ¿cierto? No solamente decir que existen, sino cómo están formados y qué función es la que tienen dentro de la célula, qué es lo que hacen dentro de la célula. Para eso vamos a formar parejas de exposición. Entonces, mientras ustedes van haciendo su esquema, van decidiendo con quién van a hacer la exposición. Yo tengo aquí en mi listado, permítanme, 37 estudiantes. En este momento conectados hay 34. Entonces, ¿quiénes no están? No está William Arias, Kevin Gutiérrez, Iván Rincón y Juan Diego Torres, que bueno, ya nos dijeron que tenía. Son los 4 estudiantes que no tengo acá registrados. Entonces, la idea es que pues seleccionemos con quién vamos a hacer la exposición y pues asimismo nos organizamos para a partir de la próxima semana. Yo les envío al grupo de WhatsApp un listado con con cómo quedaron organizadas las parejas de exposición y con las indicaciones de cuáles son los parámetros que debe llevar la, que debe llevar la presentación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vayan tomando la decisión con quién van a exponer y ya en 5 minuticos, mientras van haciendo el esquema, les pregunto quién va a ser su compañero de exposición.
Bueno, mientras los 5 minuticos que terminan de hacer el esquema, voy a ir anotando de una vez los, las parejas de exposición. Como son impares, solo una persona puede quedar sola o solo. Y bueno, va a ser en este caso Angie Jiménez. ¿Listo? Los demás van a ir en parejas. Entonces vamos mirando quiénes de pronto, eh, quiénes de pronto no han escogido y toca mirar de entre los que falten para ubicarlos. ¿Listo? Entonces empecemos. Voy a empezar a preguntar por orden de lista. En primer, Vanessa Abril, ¿con quién vas a exponer? Con Sara Hernández. Con Hernández. Listo. Acevedo, Con Karen Camacho. Camacho. Listo. Alfonso, Profe, yo aún no tengo pareja. bueno, ahí dejo pendiente. Amado, Con Catalina Sánchez, profe. Amado con Sánchez. Em, Arias, Con Ricardo Beltrán. Arias con Beltrán. Listo. Camacho ya está. Galindo, Con la Cuar. Galindo con Pitacuar. González, Con Santiago Rodríguez, profe. González con Rodríguez. Listo. Em, Gualteros, Gualteros con Moya. Listo. Gualteros con Moya. Gutiérrez, Gutiérrez no está. ¿Alguien se va a hacer con Gutiérrez? Ok. Entonces está pendiente. Herrera, Con Sofía Herrera, Yepes. Herrera Yepes. Listo. Am, Holguín, Holguín, Hani, ¿con quién te vas a hacer? Bueno, entonces está pendiente, piensa si te haces con Alfonso o si no, ahorita me dices con quién. Señora, ¿Solamente se pueden de a dos? sí, señora, solamente dos. Bueno, Lamprea con Linares. Lamprea con Linares, listo. Mantilla, Amy, ¿con quién te vas a hacer? Profe, se le cayó el internet, pero se hacer conmigo. Ah, con Jesús, listo. Mantilla, volante. Ok, perfecto. Medina,
Medina, Con Juan David Parra. Con Juan David Parra. con Parra. Estaba mirando acá que me falta alguien más de la lista, entonces no son impares, son pares. Entonces nos toca en pareja todos. Entonces ya organizamos porque sí están pares. Pensé que eran impares, pero es que sí, Sebastián, es que precisamente no te tengo a ti en lista y había quedado ahí pendiente. ¿Listo? Entonces nos toca por parejas a todos. Entonces ya ahorita miramos, Angie, cómo organizamos. Que pensé que eran impares. Bueno, Medina con Parra. Listo. Mora, No tengo Santiago grupo, Mora, profe. ¿con quién te vas a hacer? No tengo grupo, profe. Listo, ya entonces organizamos. Em, Moya ya está. Caterina Navarrete. No tengo grupo, profe. Bueno, ya miramos entonces. Parra ya está, Pitacuar ya está. Iván Rincón. ¿Quién se va a hacer con Iván? Iván, ¿con quién te vas a hacer? Ah, no está conectado Iván ahorita. No, no está conectado. ¿Quién se va a hacer con Iván? Ah, ok. Holguín con Alfonso. Listo. Ya quedaron aquí. ¿Quién se va a hacer con Iván? Nadie. Bueno. Helen Con Michelle Rojas, profe. con Helen con Rojas Michel. Listo. Daniel Rodríguez, Santiago Rodríguez ya está. Camila Rojas, Con Valentina Rueda. Rueda y Rojas Camila. Listo. Eh, Catalina Sánchez. Profe con Michelle Amado. Ok, Sánchez y Amado. Ok, ok. Lady Tecano. Ok, Lady, ubícate por favor con Angie Jiménez. Listo, para que las dos se organicen. ¿Quién se va a hacer con Juan Diego Torres? Ok, Pieri. Profe, todavía no tengo con quién hacerme. Listo, entonces ya vamos a organizar a los que faltan porque ya están todos listos. ¿Listo? Entonces, quedan pendientes para que ustedes se pongan de acuerdo o si no, yo los ubico acá para que quede todo organizado. Nos falta eh, Barbosa Dubán. Barbosa. Falta Gutiérrez. Barbosa Gutiérrez. mm, Mora. Navarrete. Barbosa Gutiérrez, Mora, Navarrete, Rincón Iván y Pieri Valencia. Faltan 6, entonces, de los que están ahí, ¿ya tomaron alguna decisión o los organizo yo acá los 6 que faltan? Profe, Dime, Pieri, yo ¿con quién? con Caterina. Con Navarrete, listo. Sí, señora.
Listo, Profe, yo perfecto. con Gutiérrez. Yo soy López. López y Gutiérrez. López y Gutiérrez, listo. Entonces me queda Barbosa y Mora. ¿Listo? Barbosa y Mora. Creo que ya estamos todos. Ay, no, me falta Iván. Iván Rincón. Bueno, me toca mirar entonces con Iván cómo lo organizamos, porque no estaba tampoco. Listo, chicos, entonces yo les envío la organización. No sé por qué me salió otra persona más. Debe ser que alguien más me falta por anexar a la lista. Pero bueno, yo les envío entonces la información a través de un documento y ahí les digo qué organelo van a exponer y cuáles son las condiciones de la exposición, cuáles son las características, qué es lo que deben hablar de cada uno de los organelos. Bueno, entonces ya debimos haber terminado nuestro esquema de la célula procariota y vamos a continuar. Resulta que para pasar de la célula procariota a la célula eucariota se estableció una teoría, o sea, o hay una teoría que intentó explicar eh, de dónde surgió la célula eucariota teniendo como base la célula procariota. Esa teoría la estableció una, esa teoría la estableció una científica, una bióloga de nombre Lynn Margulis. Voy a escribir el nombre por aquí. Lynn Margulis. En el año de 1967. Entonces, ella establece en ese tiempo que la célula eucariota surgió de un proceso que se llevó a cabo a partir de la célula procariota y generó una teoría que se llama la teoría endosimbiótica. En esa teoría endosimbiótica, Lynn Margulis dice que como las células tienen que hacer proceso de nutrición, en ese proceso de nutrición ella fagocitó, ¿cierto? O ingresó una serie de microorganismos que formaron una simbiosis. ¿Alguien sabe o tiene idea de en qué consiste el término simbiosis? ¿No? Eso lo vieron en sus clases de biología, cuando uno habla de las relaciones intraespecíficas de la materia, bueno, intra no, interespecíficas de la materia, se habla de la simbiosis. ¿No recuerdan? Bueno, eh, cuando se establece una relación simbiótica es porque, ok, hay dos organismos, no, no tiene que ver con reproducción. Bueno, sí, se requiere dos organismos, pero esa relación simbiótica implica que uno necesita del otro para poder vivir. O sea, de tal manera están unidos esos dos organismos que si uno no está, el otro también se muere. ¿M? Y no estamos hablando de relaciones amorosas, que me muero sin ti, ni nada de esas cosas. No, 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 no. Estamos hablando de relaciones biológicas. Entonces, realmente un organismo depende del otro, ¿sí? Depende uno del otro para poder desarrollarse. Por ejemplo, los líquenes. Los líquenes, que es, sí, Jani, es que a veces pasan esas cosas. Los líquenes están formados por algas y hongos. Entonces, el hongo necesita de la planta para poder nutrirse, ¿cierto? O de la planta obtiene alimento. Y la planta, y oxígeno también, y el hongo le aporta a la planta que le ayuda a
a poder recibir los nutrientes también del agua, ¿sí? O los nutrientes del suelo. Entonces el hongo le proporciona esos nutrientes a la planta, pero a la vez la planta le proporciona oxígeno al hongo, ¿no? Y le proporciona nutrientes al hongo. Esa es una relación simbiótica, ¿sí? Donde se requiere, necesitan el uno del otro para poder salir adelante, para poder relacionarse, aunque son dos seres distintos, cumplen funciones distintas, pero para vivir se necesitan el uno al otro. Eso es una simbiosis. ¿Qué pasó con la célula procariota, según Lynn Margulis? Entonces ella lo que explica es que la célula fagocitó otras células, como por ejemplo, ¿cuál? Ella habla de que se fagocitó, o sea, cuando digo fagocitó fue que ingirió, ¿cierto? Trajo a su interior una célula aeróbica. Primero fue una célula aeróbica. Y esa célula aeróbica no se degradó, no, sino que se quedó ahí y evolucionó, quedó dentro de la célula procariota y evolucionó hasta convertirse en el núcleo. Entonces pasó a formar su propia membrana, pasó a tener su... y se quedó allí formando el núcleo de la célula. Entonces ya todo el material genético quedó concentrado allí y se formó el núcleo. También explica para la formación de la mitocondria a partir de la fagocitosis de una espiroqueta. La espiroqueta es otra bacteria, pero que tiene una forma como de espiral, por eso se llama espiroqueta. Entonces se fagocitó una espiroqueta, esa espiroqueta no se degradó, no pasó a desintegrarse dentro de la procariota, sino que lo mismo, generó su propia membrana, ¿cierto? Se evolucionó dentro de ella y dio lugar a la formación de la mitocondria. Y luego, en un tercer proceso de fagocitosis, entonces fue una cianobacteria. Las cianobacterias son bacterias fotosintéticas. Entonces, al quedar dentro, en ese proceso simbiótico, allí también viviendo, evolucionó hasta convertirse en los cloroplastos. Entonces, de esa manera, Lynn Margulis explica la formación de nuevos organelos y organelos que son prácticamente autónomos dentro de la célula con funciones específicas y particulares desde su teoría que se llama la teoría endosimbiótica, ¿sí? Y entonces de ahí pasamos de la célula procariota a la célula eucariota. La célula eucariota es mucho más grande que la célula procariota y adicional a eso, entonces tenemos dos tipos de célula eucariota. Está la célula animal y la célula vegetal. La célula animal y la vegetal comparten la gran mayoría de organelos, ¿sí? Las dos tienen prácticamente la misma, la gran mayoría de organelos son iguales. El núcleo, fíjense, ambas tienen núcleo. El nucleolo que está en el centro del núcleo, y ustedes lo pueden ver. El retículo endoplasmático rugoso, ahí está el retículo endoplasmático liso, que es ese externo. El citoesqueleto también hace parte de los dos. La membrana plasmática, los lisosomas, el complejo de Golgi o aparato de Golgi, hace parte de las dos células, la mitocondria, ¿cierto? El citoplasma, los peroxisomas, los ribosomas, ¿sí? Entonces, estos son organelos que están tanto en la célula animal como en la célula vegetal. ¿Qué encontramos de diferente? Las vacuolas. Fíjense que en la célula vegetal tenemos una gran vacuola, ¿sí? Que básicamente lo que hace es almacenar agua. Entonces aquí tenemos una gran vacuola en la célula vegetal. En la célula animal tenemos varias vacuolas. Ustedes pueden ver aquí en el dibujo que no es una sola ni tan grande, sino que son varias vacuolas y pueden tener un tamaño menor. Los centriolos son de la célula animal, ¿sí? Para el proceso de reproducción. Bueno, ya cuando les corresponda la exposición hablarán de eso. Los centriolos, ¿cierto? Son de la célula animal. Y en la célula vegetal encontramos los cloroplastos, que no están en la célula animal, y encontramos la pared celular, ¿ok? Los cloroplastos y la pared celular
que pues tienen unas características distintas. Ellos, digamos que hacen la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Recuerden que era otra pregunta que también les hacía. ¿Cuál es la diferencia entre una célula y otra? Entonces, está relacionado justamente con su estructura. Entonces, pared celular, cloroplasto, una vacuola grande central, hacen parte de la célula vegetal, mientras que en la célula animal tenemos vacuolas más pequeñas, tenemos centriolos, no tenemos cloroplastos, ni tampoco pared celular, ¿sí? Ni cloroplastos ni pared celular. Pero fíjense, quiero que se fijen algo con respecto a la eucariota y la procariota. Fíjense que la procariota tenía una gran protección, membrana, pared y cápsula. La animal tiene solo membrana, o sea, digamos como que es la menos protegida de todas. Y la vegetal tiene membrana y tiene pared, ¿sí? Tiene membrana y tiene pared, pero no tiene cápsula, ¿sí? Esa solamente la tiene la célula procariota. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces si no tenemos preguntas, estamos haciendo los esquemas de la célula eucariota, de las células eucariota, animal y vegetal. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo, entonces les voy a mandar este esquema al grupo de WhatsApp para que lo puedan terminar. Yo después les indico cuándo vamos subiendo las diferentes actividades que ya tenemos. Tenemos la línea de tiempo, tenemos los esquemas de las células y bueno, ese yo después les digo en qué momento lo subimos al Classroom. Y también esta tarde les estaré enviando el documento con lo relacionado a las exposiciones. Bueno, que tengan excelente resto de día, chicos, que Dios los bendiga. Pueden pasar a su descanso.